amigos, soy Luis Bailey, conductor del programa Esto es Ventas con Luis Bailey. Las ventas son la esencia de todo negocio y toda entidad en la vida. Sin embargo, se enfrenta a una situación muy compleja, con productos cada vez más indiferenciados, con clientes cada vez más formados, más informados y más exigentes, lo cual exige vendedores más profesionales. El día de hoy tenemos un invitado especial, Javier Céspedes. Javier es especialista en desarrollo y digitalización de marcas, es director gerente de la agencia de marketing Gimnasio y Marca. Y ahora vamos a tocar un tema fascinante, un tema muy importante y muchas veces esquivo para muchos, prospección digital de clientes. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Con todo gusto para atender los requerimientos que necesiten. Perfecto. Javier, como diríamos, empezamos por el principio. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso a paso que deben hacer las marcas para lograr una prospección digital? Habida cuenta que en el embudo de ventas, el tema de prospección, sin prospección no hay nada. ¿Qué nos podría decir, estimado Javier? Así es muy cierto, efectivamente. Hoy, definitivamente nos hemos convertido en un mercado digital, cada vez más digital. Por eso es importante el tránsito entre lo tradicional hacia lo digital. Y hay que tener en cuenta que todo nace en la estrategia de comunicación. Y en Ajá. función a eso, podemos empezar a prospectar. Pero, ¿cuáles son los pasos en realidad? ¿O cuál es el paso que deberíamos tener en cuenta? ¿Y qué variables considerar para este tránsito que todas las marcas deben hacer hoy por hoy? Primero, la identidad de marca. Número 2, que es el branding. Y número 3, la estrategia de comunicaciones. Y si hablamos de cada una, digamos, en el caso de la identidad de marca, no es lo mismo ver un logo, una línea gráfica en una tienda que trasladarla a una pantalla o trasladarla a una pantalla más pequeña. Entonces hay que tener en cuenta que efectivamente tiene que haber un cambio, tiene que haber una adaptación a un medio digital. Eso con respecto a la identidad de marca. Con respecto al branding, si bien es cierto el branding no va a cambiar, pero sí las herramientas cambian. Entonces tenemos la facilidad de a través de las herramientas digitales poder potenciar el branding y hay que tener en cuenta variables que muchas veces antes pensábamos que era relleno de la página web, como son la emisión, la visión, la propuesta de valor, hoy el muy importante propósito de marca y fuera de ello el tercer pilar es la estrategia de comunicación. En la estrategia de comunicación ahí es donde vamos a identificar cómo vamos a prospectar, a través de qué herramientas y a través de qué técnicas. Eso es un poco, hoy por hoy, ese tránsito que deben dar las marcas, ¿no? Muy bien, muy claro, ¿no? Entonces, nos repites los tres steps, los tres pasos serían, en primer lugar, hablaste de identidad de Identidad de marca. marca. Sí. Segundo paso, hablaste del desarrollo de la marca, del branding. Y el tercer paso, comunicación de la marca. Así es. Claramente para que nuestros seguidores puedan seguirnos, habida cuenta de que no todos tenemos la expertise que tienes tú en estos temas digitales, ¿no? Y luego, ¿podrías indicarnos qué técnicas se usan en el mundo digital para atraer a los clientes? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué Totalmente, técnicas totalmente. usamos en el mundo Y, digital para atraer a los clientes? exacto, exacto. Tú sabes que yo le comento mucho esto a los clientes, ¿no? Esto en realidad no es no es magia, es estrategia, en realidad. O sea, no es que vamos a hacer magia, vamos a prospectar y van a aparecer los clientes. Esto es estratégico. Como comenté en la pregunta anterior, todo se basa en estrategia de comunicación. Pero la estrategia de comunicación presentada de dos formas. Primero, de manera orgánica. ¿Y a qué me refiero de manera orgánica? Lo que nosotros podemos postear en el día a día en una red social o el contenido que podemos encontrar en una página web que hoy es la estrella o la vedette de una estrategia digital. Pero también tenemos la llegada a través de la parte publicitaria. Digamos, la parte publicitaria, nosotros vamos a llegar a una gran cantidad de personas que están buscando activamente productos o servicios, valga la redundancia, en los buscadores. Todo el día, todos los días, 24/7, 365 días al año, la gente está buscando productos y servicios. Entonces lo que tenemos que hacer es ese match entre la gente que busca y las marcas que debe aparecer en el momento indicado cuando está buscando a esas personas.
Ujú. Esto, fuera de tener orgánico publicitario, trabajan con muchas técnicas, digamos, el tema del storytelling, o sea, que haya una historia detrás de la comunicación, que enganche con la audiencia, que la audiencia no sienta que le estás vendiendo, sino que le estás entregando valor a través del contenido. O sea, no te voy a comunicar un 2 por 1 a 30 soles o 20,99, no. Te estoy dando lo que aquí te va a importar, te va a dar valor, te va a dar contenido. En Ujú. función a Entonces, eso, para que la gente lo entienda, ¿no es cierto, Javier? No estás haciendo un push y no estás haciendo un pull. Estás jalándolo a traer una historia en la cual, para que la gente lo entienda, conectas con el público en una forma emocional y podríamos decir que influyes en ellos en una forma indirecta a través de una gran ejecución, ¿no? es cierto porque, a ver, nosotros estamos aburridos de la publicidad tradicional. O sea, Ajá. te pongo la publicidad, te vendo y te doy lo que yo creo que tú necesitas, no lo que tú realmente necesitas. Entonces, efectivamente, como tú lo dices, te creamos la necesidad desde un punto emocional. Y tú sientes que no te estoy vendiendo, sino te estoy otorgando valor. Y efectivamente, y lo que estoy haciendo es eso, efectivamente, es otorgar valor con contenido, con pautas, con tips. Y lo que voy a hacer es no solamente, digamos, conectar emocionalmente contigo y te voy a generar una sola venta. Lo que voy a hacer es ganarme a una audiencia de manera a largo plazo, digamos, ¿no? Correcto, correcto. Entonces tienes una técnica, es el storytelling. ¿Alguna otra adicional que nos puedas comentar? Porque me parece fundamental el storytelling. Sí, efectivamente, cuando nosotros trabajamos ya la historia tiene que decantar en un copy o en un, digamos, lo que hoy nosotros eh, encontramos como contenido en una web, en un email, en una red social, que viene a ser el copy. El copy es, vamos, el resumen de esta historia, pero ya en texto, pero cada vez Ajá. con menos texto, porque nosotros ya, hoy por hoy, pues el consumidor digital, el consumidor de medios digitales cada vez lee menos, consume videos muy cortos, entonces tenemos que ser muy precisos en lo que presentamos y cada una de estas comunicaciones tiene que tener algunos elementos fundamentales, como por ejemplo el call to action o la llamada a la acción. Ajá. Digamos, yo te tengo que Naya, invitar. o sea, toda comunicación tiene que haber un call to action, si no estás disparando al aire, digamos, ¿cierto? No, no hay, disparando al aire en el sentido de que tu negocio es vender. Entonces Exacto. lo llamas a la acción. Exacto, y yo te puedo ofrecer con el call to action, no necesariamente te voy a decir, cómprame, te puedo decir, lee mi artículo, o te puedo llevar a, regístrate para entregarte, o sea, recetas de XX, te Ajá. das cuenta, te llevo, te invito, pero tengo que ser claro con la audiencia para decirle qué es lo que necesito que la audiencia haga, si no la audiencia no lo va a adivinar tampoco. Exacto. Súper importante el call to action, ¿cierto? Así es. Eh, entonces, pero hay muchas personas que ven muy lejano este tema y a eso viene mi pregunta. ¿Es que todo tipo de negocio puede desarrollar una estrategia de venta digital o es solo para productos sofisticados? ¿Qué nos podrías decir? Qué interesante pregunta. Esa es una pregunta que hacen muchísimas empresas, muchísimas, porque dicen, a ver, si yo soy una empresa industrial, Ajá. ¿por qué, por qué yo tendría que tener marketing digital? Y eso es muy interesante, o sea, no solamente productos, servicios, diferentes sectores, todos pueden hacer o deben hacer marketing digital. Mientras hay una persona que sea la tomadora de decisiones en una venta, en una compraventa, en una transacción comercial, siempre es necesario llegar con comunicación. Claro, hoy por hoy, pues la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y no me llamaría la atención que en algún momento la misma inteligencia artificial, a través de programación, tome la decisión de compra para ciertas cosas, ¿cierto? Pero hoy por hoy, nosotros estamos hablando a una persona, sea un B2B, un B2C, sea industrial, sea servicios, sea lo que sea. Y a esa persona es la que nosotros debemos identificar siempre. Antes de hablar, debemos identificar a quién le vamos a comunicar nuestro contenido y en función a eso ya sabemos
cómo, cuándo, dónde y por qué canal impactarlo. Ajá, correcto. Muy interesante, Javier. Eh, Todo el mundo habla de la marca como un principal activo, ¿correcto? Y la pregunta es, ¿cómo ayudar a tus clientes a desarrollar su marca, ¿no? Hablaste al comienzo de una identidad de marca, ¿no? Es como un DNI, como algo que sea distintivo y que te sirva para desarrollar otras estrategias. Eh, ¿Cómo hace para identificar una identidad de marca como paso para el desarrollo de tu marca? Buenísimo, buenísimo. A ver, te lo pongo un poco también como ejemplo, ¿no? Hay algunas Ajá, marcas, y nos ha sucedido, que hay marcas que tienen en el mercado con la identidad años, años de años, 20, 15, hasta 10 años, y no han mutado cuando el consumidor y el mercado ha ido evolucionando. buen Las punto. marcas deben evolucionar, son entes que deben ir mutando para poder sobrevivir. Y efectivamente, nuestra marca es nuestro ADN, nuestro DNI, la identidad de marca es la primera cara que va a ver nuestra audiencia, nuestro público objetivo para identificarnos. Entonces, efectivamente, ¿cómo ayudamos a los clientes para desarrollar su marca? Primero, testear tu marca. Hoy por hoy, cómo es vista por su audiencia, por sus clientes actuales, por sus ex clientes y por sus colaboradores, cómo lo identifican. Hay una dinámica que es muy interesante, que es una dinámica de personificación a través de entrevistas a profundidad con este Ajá. grupo de personas, súper interesante, con los cuales se saca muchísimo insumo para ver cómo identifican a la marca. Tú puedes querer que tu... Explícame un poquito esto. Esa dinámica de personalización significa buscar personificar tu marca. O sea, si tu marca fuera una persona, ¿cuáles serían esos rasgos? Tal ¿Estoy en cual. lo correcto o no? Tal cual, exacto. Es una dinámica muy, muy agradable, muy simpática y Cuéntanos, por efectivamente, ejemplo, para que la gente sepa, porque esto es muy interesante. exacto, exacto, es buenísimo porque tú pones a la marca, la testeas y efectivamente consultas. La marca para ti es género masculino, femenino, cuántos años Ajá, tiene, ajá. es un jefe, es un subordinado, es una persona digital, cómo se comunica, a través de qué canales se comunica, cuál es el mensaje que da. Entonces, cuando tú ya tienes establecido primero tu objetivo corporativo, que cantan en objetivos de marketing, de marca, y tienes claro que, por ejemplo, que quieres una marca dinámica, tecnológica, presentar una marca actual, y te das con la sorpresa que en esta dinámica de personificación te arroja que tu marca es un señor de 85 años. ¿Qué Qué haces? triste, ¿ah? Es triste, ¿no? Pero bueno, Lo hay. todo tiene solución en la vida, ¿no es cierto, Javier? Este Total. caso, dale, No, dale. no, dale, disculpa. No, pero este caso es un caso que puede suceder y sucede, ¿no? Por ejemplo, una marca que tiene 15 años, o sea, ya no es lo mismo. O sea, lo que era innovación hace un tiempo, yo consideraba que era innovación, ya no lo ven innovadores, ya lo ven obsoletos, lo ven tradicionales. Si te pones a pensar, el tiempo de duplicación del conocimiento ahora creo que está en 4 años. Cada 4 años se duplica el conocimiento. O sea, Imagínate. en el 2050 cada 3 meses se va a duplicar el conocimiento. Antes era cada 100 años. O sea, estamos en una velocidad, pero ¿no es cierto? Es una velocidad impresionante, ¿no? Entonces, Increíble. bueno, entonces tenemos, ok, yo tengo esta percepción, entonces tú haces unos test y dices, ok, si esta marca fuera una persona, sería esta característica que no es la característica que yo quiero, porque no reflejan lo que yo quiero al target al cual yo quiero llegar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haces un refresh de este tema? Ok, genial. Entonces, con este insumo que ya tenemos, que hemos recogido de clientes, ex clientes y colaboradores de la misma empresa, con ese insumo empezamos a replantear la marca. ¿Qué queremos de ella? Ahora, obviamente hay tendencias por actuales, como el tema, en el caso de la identidad, el tema de tipografía, el tema de colores. Hay colores que tienen que estar alineados a
tu sector, a tu tipo de producto, tipo de servicio. Hay composición de la identidad de marca que te ayudan a decir qué eres como marca o qué cosa es tu negocio. Entonces empezamos a trabajar primero en la identidad de marca. Y la O sea, identidad de ¿cómo marca, quieres que te asocien, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo quieres que tu marca la asocien? Si eres joven, colores, formas que te dicen, bueno, esta es una marca, ¿no es cierto? Ponen colores minimalescos, por ejemplo, y dicen, esta es una marca joven, ¿no? ¿Correcto? Dale. sí, 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 exacto, exacto. Entonces, primero trabajas con esta identidad, luego empiezas a trabajar los cimientos para que el desarrollo de branding sea fuerte, sea a largo plazo. Y todo esto es, digamos, es rotativo en realidad, no es estático, no es estático. Tú, si bien es cierto, puedes tener una visión o querer un posicionamiento hace 10 años, hoy no puede ser porque el mercado cambió, nosotros cambiamos, entonces hay que revisar cada cierto tiempo estos cimientos que nos van a ayudar a desarrollar el branding y fuera de ello, cuando ya tienes bien claro cómo va a ser tu branding, cómo quieres presentar tu identidad de marca, y ya le das duro pues con la estrategia de comunicación, porque ya sabes, ok, tienes una marca, no sé, si joven o dinámica, tienes los cimientos, entonces ya le vas dando pues la estrategia de comunicación, una web que tenga optimización para buscadores, que sea fácilmente el producto, la marca encontrado en los buscadores. Hoy por hoy pues no existe las páginas amarillas para buscar, hoy por hoy todo lo buscamos en buscadores, en redes sociales. Y con todo eso, pues, vas dándole soporte a la marca, pero constantemente, como tú dices, constantemente hay que ir verificando qué avances hay, qué no hay, qué nuevo hay, para que la marca vaya alineada a este mercado cada vez más cambiante. O sea, tienes una marca en este punto y la quieres refrescar y la quieres llevar a este punto, ¿no? Ah, ¿Cuál es cuál es tu aprendizaje después de tantas horas de vuelo en el manejo de marcas, Javier? ¿Qué has aprendido? No me digas que me digas como yo solo sé que nada sé, tampoco. ¿Ah? no. Sí, He aprendido muchísimo en realidad. Yo mismo he pasado este tránsito. Yo no soy un nativo digital, soy un inmigrante digital. exacto. Y efectivamente esto ha hecho que yo mismo evolucione como profesional y como persona, constantemente capacitándome, constantemente aprendiendo no solamente en la cancha, sino estudiando también, porque si bien es cierto, uno puede aprender en la cancha, pero siempre tienes que estar constantemente pues, en una capacitación permanente, leyendo, estudiando, aprendiendo y rodeándome también de gente que sabe mucho. Digamos, Ujú. en la agencia las personas son bastante jóvenes, pero son capos, son personas que Son están al bastante día. jóvenes, son bastante rápidos y a veces te llama la atención y dices, pucha, pero eso es lo que necesitas, esa divergencia, digamos, ¿no? Ese Total, pensamiento divergente. total. E incluso, bueno, yo que también soy docente y en la cancha, a la pregunta tú me dices, ¿qué has aprendido? ¿No? Yo al final esto yo lo enseño en universidades, porque enseño marketing digital y le digo a los alumnos, a ver chicos, ustedes podrían ser mis hijos y yo les estoy enseñando marketing digital. Entonces, te das cuenta, sí hay una evolución y eso es un poco el resumen de lo que he aprendido, ¿no? Y realmente es emocionante ver cómo los chicos te miran pasmados por todo lo que pueden aprender. Y sobre todo cuando hablas con los chicos y dices, ustedes pueden ser mis hijos, y ahí les cambia el chip, ¿no? Se adaptan rápidamente a la escucha, porque tiene que ver también, creo yo, porque también soy docente, la forma como los tratas, ¿no? La forma como lo tratas, no autoritario, sino de padre a hijo, con mucho cariño, y van viendo cómo van aprendiendo los chicos, ¿no? Es Verdad, impresionante, ¿no? verdad, Cómo se verdad, forma sí, ese proceso. cierto. Cuéntame, Javier, el logo ayuda mucho para recordar la marca, ¿no? Sí, ¿Cuál sí. piensas tú que es la estrategia detrás del logo, no? A veces la gente dice, el logo es una cuestión pequeña, se me ocurrió y lo hizo, pero estoy seguro que hay muchas cosas atrás de un logo. ¿Qué nos podrías decir, no? Atrás de un logo, atrás de un eslogan. El eslogan es lo mismo, es un concepto corto, expresado en términos, para mí, en términos digeribles para el cliente.
¿Qué hay detrás de todo esto, Javier? ¿Qué me podrías decir? Totalmente. El logo, para empezar, es la primera cara que van a ver de nuestro producto, nuestro servicio. Y efectivamente, cada uno de los elementos que compone el logo, cada uno tiene un significado. Debe tener un Por significado. ejemplo, instrúyenos, por ejemplo, ¿cuáles Por serían los ejemplo, principales elementos que constituyen, que forman parte de un logo para la gente que está aprendiendo y quiere saber y después te puede contactar en gimnasio de marcas, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Por ejemplo, los colores. O sea, no es simplemente poner, sentar al diseñador y decirle, ¿sabes qué? Me gusta esto, hazme un logo. De ninguna forma. Y si la marca es nueva y tienes que hacer una estrategia de naming, o sea, le tienes que poner un nombre a la marca, tampoco es, a ver, el nombre de mi hijo o el que se me ocurra. O sea, hay estrategias para generar un nombre. Pero cuando vamos al logo en sí, vamos, el tema de los colores, la tipografía, el isotipo o es el símbolo que de alguna forma nos puede representar en algún momento sin necesidad de tener el logo completo, como digamos la marca Nike. Simplemente con el isotipo uno ya sabe que estamos hablando de esa marca. Eh, tenemos también, por ejemplo, como tú dices, el eslogan. El eslogan lo puedes utilizar no necesariamente en todas las piezas gráficas que vayas a comunicar. Puede ser optativo en algún momento, en alguna campaña. La bajada es algo que no muchas empresas utilizan. La bajada es lo que te va a decir qué es el negocio. Si Ajá, yo te hablo de, a ver, de 4D, ya, 4D. 4D podría ser una peluquería si yo no te pongo heladería 4D. Podría ser una peluquería, podría ser un colegio, podría ser N cosas. Mientras tú ajá, no logres tu posicionamiento y no crees tu imagen de marca, tienes que darle ese soporte, heladería 4D. Va a llegar un momento que no lo vas a necesitar, lo vas a poder sacar y vas a jugar solamente con el isotipo, con el símbolo, porque ya te reconocen, o jugar con el símbolo y el logotipo, que es el nombre, ¿no? 4D, heladería 4D y el loguito que tiene, el isotipo que tiene 4D. Sucede muchísimo. Yo he testeado muchas marcas con muchísimas personas y les he dicho, hemos hecho el testeo, ¿qué negocio es? Ni idea, no tenía la menor idea de qué era. Entonces pierdes una oportunidad de poder entrar y posicionarte más rápido. ¿Te das cuenta? Ese es un juego bien interesante que no muchas veces se toma en cuenta. pero mira lo importante que es, ¿no? Cuando tú dices, no tienes ni idea qué significa esto. Triste, triste porque realmente un nombre es la primera barrera entre un emisor y un receptor, ¿no? Entonces, lo que tú llamas la bajada, no sé si es lo mismo, pero yo le llamo connotación, o sea, ¿qué te connota ese nombre? Por ejemplo, ¿no es cierto? Bembos, Bemba, grande, tanta, tanto, bastante, cantidad, magnificación, McDonald's, círculo, grande. Si tu hijo tuvieras que poner un nombre, le pondrías un nombre, no quiero decirlo, algún nombre que de repente, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Entonces, Claro. el nombre, o sea, da una connotación y te acerca, te ayuda a reconocer tu marca, ¿no? Entonces, como tú dices, hay muchas características en el nombre que tiene que ser corto, fácil de recordar, pero sobre todo si no te dice nada triste, ¿no? Tienes que cambiar el nombre, tienes que poner un nombre que se acerque al concepto, digamos, que quisieras vender, ¿no? Y para mí es una tarea fundamental, ¿no? Como dices tú, en el test de nombre, ¿qué te dice esto? Si tres personas te dicen que no le dice nada, triste, ¿no es Así es, así cierto? es, así Porque es, al así es. final, si todo el mundo está de acuerdo, es porque funcionó, ¿no? Y si no está de acuerdo, o le dice algo, ese nombre que está en otro lado, en otra acera, distinta a la que tú quieres mostrar, tampoco te ayuda mucho, ¿no? Es Cierto. importantísimo. Sí, Qué sí, sí. interesante, ¿no? Acabamos de hacer una dinámica, bueno, un trabajo en la agencia
una estrategia de naming. Y era Mira, qué interesante, ¿ah? súper interesante porque era Súper interesante. una empresa que tiene 3 unidades de negocio que, si bien es cierto, están relacionadas, pero Ajá. son independientes. Entonces, cada uno, tanto el nombre corporativo como las 3 unidades de negocio, tienen que tener un sentido, y el sentido se lo generamos en función a la cultura de la empresa, porque es una empresa eficiente, una empresa muy de nicho, es un nicho en algunos de los casos pequeño, el otro es un poquito más grande, la segunda unidad de negocio, y la tercera es la que le da soporte a ambos. Entonces, el trabajar esa estrategia tiene que tener un sentido. No le puedo poner un nombre simplemente porque digo, me gusta, suena bien. Claro, ese es uno de los requisitos, que tiene que sonar bien, que tiene que ser de fácil lectura, que tiene que ser fácilmente identificable, que no sea confuso. Pero KX44-24-7, ¿qué es eso? O sea, exacto, exacto. Tiene que tener un sentido, ¿te das cuenta? Porque si no, confundes a la audiencia, generas un posicionamiento extraño, Ajá. y eso no queremos, ¿no? Si encima vamos a querer prospectar, de frente después debemos ir con algo claro, algo interesante, algo atractivo. Ah, exacto. Qué interesante, ¿no? Y esto no es una cosa menor, ¿no? Para mí es una cosa mayor, ¿no? El tema del nombre, el logo, el nombre, el logo y lo que tú dices tú, la isotopía, ¿cómo se llama? Tiene su nombre, Isotipo. isotipo, ¿no? El isotipo, los colores, el tamaño, la letra, el tipo de letra, es una letra antigua, letra gótica, letra moderna, todo eso comunica, ¿no? Es impresionante, ¿no? Qué bien. Totalmente. Entonces, Javier, este es un tema que me parece fundamental, ¿no? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La otra pregunta del millón. Lo que vemos es que a menudo, como me pasa a mí, lo digo personalmente, soy un analfabeto digital, ¿no es cierto? Tenemos mucha información y disparamos por todos lados para comunicarnos con nuestros clientes, ¿no es cierto? Eh, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para alinear mis mensajes a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo hago? O sea, tengo muchos mensajes, tengo uno o dos targets y tengo N redes. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir bien mi target, definir qué espera, definir qué red, definir a qué hora. ¿Cómo hago para comunicarme y para articular mis mensajes para que lleguen y tenga el mayor impacto, como dices tú, en lo que es comunicación en redes, para terminar, ¿no? Exacto. A ver, efectivamente, podemos tener una audiencia, un público objetivo muy amplio, pero dentro de ese público objetivo vamos a tener un avatar, un buyer person, una Ajá. persona que va a ¿Qué es generar. un, qué es un buyer person? ¿Qué es un buyer person para que te entienda el público? Ok, el avatar o buyer person o buyer persona es Ajá. el grupo de personas o el que va a identificar al grupo de personas que más nos va a comprar. Por ejemplo, Correcto. nuestra audiencia puede ser muy grande, nuestro público objetivo, pero quienes más nos compran son mujeres entre 25 y 30 años. Entonces sacamos una media, digamos, una media mujer de 28 años. Nuestro buyer persona es una mujer de 28 años, pero no nos quedamos ahí. Hay que sacar las características totales de quién es esa persona, por qué compra, dónde vive, es profesional, no es profesional, tiene hijos, es casada, qué hace en su tiempo libre. E incluso le ponemos un nombre, Lorena González de Magdalena, pa. Entonces, personificamos, creamos un avatar de esa persona. Entonces sabemos a quién le vamos a hablar, a pesar de que el público puede ser muy amplio, pero digamos el mensaje Ya principal. definimos. Exacto, Roxana Salguero, 28 años, empleada pública, por ejemplo. exacto. Entonces, esa es la persona a la cual le vamos a hablar. ¿Cómo es impactada Roxana? Porque, disculpa que te interrumpa para nuestros televidentes. ¿Cuál es la diferencia entre ese buyer person y un target, un público más genérico? ¿Cómo te ayuda eso a tu comunicación?
Ok, de acuerdo. Ahí la pregunta se refleja claramente en esto que me acabas de comentar. Mucha información y disparamos por todos lados. Efectivamente Eso. pasa eso. Entonces empezamos a ver, ok, disparamos a Juana, a Pedro, al señor de 80 años, al chico de 18, a la chica de 28, y no todos decodifican igual, y no todos procesan igual, y no todos reciben por los mismos canales las mismas comunicaciones. Entonces ahí efectivamente lo que estamos haciendo es disparando al aire. Entonces, a quien le llegue, lo va a agarrar, probablemente compre uno u otro, pero no estamos llegando a la persona que nos va a generar la mayor cantidad de ventas, o estamos llegando aisladamente, no le estamos dando la importancia que es la que nos va a ayudar a facturar. ¿Te das cuenta? Con este buyer person nosotros ya tenemos identificado y vamos de frente con el mensaje. Cuando ya Ya, tenemos este avatar o este buyer person, ya encontraste el avatar. Ya, ok. exacto. Entonces, ahí trabajamos la estrategia de comunicación. ¿Cómo vamos a impactarlo? ¿Por qué canales? ¿Con qué mensaje? ¿Qué necesidad o qué dolor estamos satisfaciendo de esta persona? Y Vamos entonces, por la segunda pregunta. ¿Por qué canales? ¿No es cierto? Se claro, supone que hay un perfil, los canales tienen cierto tipo de, las redes, ¿no es cierto? Este, perdón, los buyer person tienen por su, por su perfil, tienen canales, son proclives a cierto tipo de canales, ¿no es cierto? Eso lo tienes que tener claro, ¿no es cierto? exacto. Correcto. Definiste el canal. Y de ahí, ¿cuál es el tercer paso? Y el tercer paso es esto de esta comunicación, la debemos Ajá. alinear. Debemos tener clara cómo vamos a transmitir esta comunicación, de qué forma. O sea, nosotros Ajá. podemos tener una cantidad increíble de comunicación que puede ser muy buena y yo la puedo decodificar de manera interesante. Pero ¿qué sucede si esta persona de 20 la lee y no son sus códigos? O sea, no le estamos hablando en su idioma. Entonces, obviamente no la voy a impactar, no le va a interesar el mensaje. Quizás lo lea en ese momento, pero la perdí, te das cuenta. Si yo no la capturo en ese momento, la perdí. Entonces, en ese momento alineamos comunicación, vemos cómo vamos a impactar a esta persona y empezamos a utilizar estas técnicas que te he comentado. El copywriting, por ejemplo. Hoy por hoy el copywriting se utiliza en las páginas web, en las redes sociales, digamos, este contenido, este texto alineado con ciertas variables que nos permitan impactar a esta persona. Palabras claves, títulos y otras cosas, otras estrategias que nos van a permitir efectivamente conectar con este buyer person. Ahora, no quiere decir que vamos a descuidar, o sea, el resto del público objetivo. También le vamos a dar mensajes, pero vamos con la flecha, vamos a ir directo a la persona que nos va a generar mayor cantidad de facturación. Entonces tienes, ¿no es cierto? Este buyer person, donde tiene un género, un sexo, una determinada, donde tienes una forma, unos códigos con los cuales te vas a comunicar, pero antes deberías, por ejemplo, definir qué cosa es lo que vas a comunicar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa vas a comunicar? Y eso que vas a comunicar debería estar alineado, Javier, con tu personalidad de marca, con tu identidad de marca, deberías comunicar algo similar o no. O sea, si mi marca es innovadora, yo te tengo que ofrecer un producto innovador, me imagino que esté alineado de cierta forma con las características de mi marca, ¿o no? Qué interesante eso. Es una de las cosas que también le digo mucho a los clientes. Nosotros no podemos comunicar algo que no tenga consecuencia con el producto o servicio. O sea, no puedo comunicar maravillas si el producto o servicio no lo es, o no puedo comunicar cosas que estén desalineadas a la cultura del producto o servicio. ¿Por qué? Uno, porque estoy engañando y el cliente, este avatar, lo va a comprobar, va a probar el producto o servicio quizás por la comunicación, no le va a gustar el servicio o el producto del servicio y nunca más lo va a volver a comprar.
Entonces, ninguna marca quiere eso. Todas las marcas queremos compra, recompra, el upgrade, el cross-selling. Queremos eso, ¿no? Queremos un cliente fiel y no solamente un cliente que nos recompre, sino un cliente que nos referencie, que diga, oye, este producto es muy bueno y que nos referencie, obviamente también de manera tradicional, pero que nos referencie en los canales digitales, en los canales sociales. Porque cuando nosotros tenemos una valoración, sea en la web o sea en los canales sociales, lo que estamos haciendo es generando contenido para otra persona que busca tipo Airbnb, ¿no? Que cuando tú vas a buscar, dices a ver cuáles son los comentarios de este alojamiento. Y en función a eso tomas tu decisión. Lo mismo sucede con las personas que nos valoran. Y a eso debemos apuntar nosotros, ¿no? Correcto. Esto es clave, ¿no? Porque si el cliente no, en primer lugar, si ofreces algo que no es, el cliente se siente engañado. Y existe una disonancia entre lo que tú estás diciendo y lo que estás ofreciendo. Y por otro lado, no solo no te compra, sino no te refiere o te refiere mal, y ya sabes cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? Funestas, ¿no? Y también hay evidencias que te dicen lo contrario, ¿no? O sea, si el cliente te referencia, esto te va a servir mucho con la compañía. Y la mejor forma de crecer, porque hay muchas empresas que que dicen que son empresas centradas en el cliente, pero son centradas de la boca para afuera. Realmente, esta es una forma de expresar si estás centrado en el cliente. Y el hecho de atender las necesidades va a generar una satisfacción, esto va a generar una retención, una comunicación, y este es un círculo virtuoso que no acaba nunca, ¿no? Así es. Bueno, Javier, ¿qué le recomiendas a los televidentes que nos están viendo sobre cómo mejorar su prospección digital? ¿Qué les podrías recomendar? ¿Qué consejos? Si tuvieras que coger 2 o 3 tips que recomendarles, ¿qué les dirías? Correcto. El primer consejo es hacer este tránsito a lo digital. Tener claro que hay una gran diferencia entre nuestra versión tradicional y nuestra versión digital. ¿Por qué? Por un tema de eficiencia de espacio. Esa es la primera recomendación. En segundo lugar, tener totalmente identificado nuestro buyer person. Siempre tenemos que apuntar a comunicarnos con esa persona, que es el que nos va a generar mayor cantidad de ventas. Y la tercera recomendación y la última y la no menos importante es tener una estrategia de comunicación clara y precisa para impactar a esta persona. Si no la tenemos o si no están todos estos elementos alineados, digamos, estamos haciendo puchitos que probablemente no nos sirvan porque son estratégicos, no son estratégicos. No tenemos que estar en función de una estrategia que responda a la marca. Muy bien, muchas gracias, Javier. Ha sido un gusto, un privilegio estar contigo, una persona tan entendida en estos temas de desarrollo de marca. Te invitamos a una próxima oportunidad. Ya saben, Javier Céspedes es director general de la empresa de marketing Gimnasio de Marcas. Muy agradecido, Javier. Muy amable. Oye, un abrazo, cuídate, gracias por la Un abrazo, entrevista. gracias a ti. Chao, chao. 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 Bueno.